Los desafíos son los que hacen la vida interesante. Superarlos es lo que hace la vida significativa. Por ejemplo, es un gran desafío hacer un Congreso Nacional de Gastroenterología a menos de un mes de la Semana Panamericana de Gastroenterología, a menos de 3 semanas de la ley y a 3 días del Congreso de Gastroenterología Europeo. Y aún así, doctor Almonte y la directiva, de verdad, gracias y felicidades por este magno evento, a pesar de estos grandes desafíos. Ustedes han demostrado que vale la pena superarlos. Gracias, yo lo iba a pedir, pero lo agradezco. Entonces, antes de entrar en el siglo XXI con Klaus y la doctora, vamos a hablar de los desafíos de las colonoscopías como instrumento oncológico. Y vamos a hablar de la historia natural del cáncer del colon y sus herramientas, del rol de la colonoscopía, de la actualización de cómo vamos con el cáncer del colon y los desafíos en sí. Y claro, hablar un poquito de cómo podemos mejorarla. Todos sabemos que entre un colon normal y un cáncer hay alrededor de 10 a 20 años y hay una lesión que es fácilmente identificable. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay que buscarlo en pacientes asintomáticos. Pero para ellos tenemos múltiples estrategias de screening que nos permiten o detectarlo temprano o mejor aún prevenirlo. Pero de nuevo insisto en personas asintomáticas. Esa es la clave. Tenemos múltiples test no invasivos y todos son eficaces, pero todos son pruebas de 2 pasos que terminan obviamente en la colonoscopía. Este fue el primer gran estudio que demostró que screening para detectar o para prevenir cáncer del colon o para disminuir cáncer del colon era factible y eficaz. Un estudio de 45,000 pacientes donde se siguieron por 30 años, publicado en el New England Journal. Yo creo que yo tenía cabello cuando pasó. Pero demostró, dieron 3 grupos, uno que se hacía sangre oculta todos los años, otros cada 2 años, y que un grupo control. Y ambos grupos, los de 1 año y los de 2 años, en cada una de las diferentes edades, se demostró una disminución en la mortalidad del cáncer del colon si hacían sangre oculta y colonoscopía. Este otro estudio, ya tomando la colonoscopía como una screening de primera línea, también 9,000 pacientes seguidos por 20 años, se demostró que si usted se hacía la colonoscopía, iba a tener una reducción en la mortalidad, en la aparición de cáncer y en la mortalidad de más de un 60%. Y la conclusión es que esta debería ser considerada como la prueba más certera para la detección temprana de cáncer o para la prevención, porque es la más sensible para detectar adenomas. Se calcula que, ya dije, alrededor del 60% de disminución. Y ahí viene nuestro primer reto. ¿Cómo estamos hasta ahora? Bueno, sabemos que el cáncer colorectal es la tercera causa más común de cáncer en el año 2025. Pero esta es una estadística que mete un poquito de miedo. En el año 1990 se calcula que habían alrededor de menos de 5 millones de personas con cáncer en el mundo. Sin embargo, en el año 2025 hay 11 millones. La American Cancer Institute predice que este año va a haber alrededor de casi 2 millones de nuevos cánceres o nuevas personas con cáncer en el año 2025. En América Latina no estamos nada mejor. En el año 1990 se calculaba que había menos de 100,000 personas con cáncer de colon. Hoy hay más de 500,000 de personas. O sea que estamos fallando en la prevención. El problema del cáncer de colon es que el cáncer de colon mata. Entonces, ¿cómo estamos en cuanto a la mortalidad? Bueno, en el año 2025, hoy, el cáncer de colon es la segunda causa de muerte por cáncer. Y así como le dije que había haber casi 2 millones de nuevos casos en el año 2025, van a haber casi 1 millón de muertos por cáncer del colon. Y de nuevo, en América Latina no lo estamos haciendo tan bien porque de 18,000 personas que murieron en el año 1990, casi más de 60,000 van a morir en el año 2025. Y esto porque desgraciadamente no solamente no prevenimos el cáncer, ni lo encontramos temprano, sino que cada vez lo encontramos más tarde, con metástasis regionales o locales, y la sobrevida obviamente va a ser completamente diferente si lo encontramos local versus si lo encontramos regional. O sea que también estamos fallando en la detección temprana.
Esta publicación, ya han habido múltiples, refleja el tercer desafío, que es cómo está cambiando la epidemiología del cáncer de colon. Desgraciadamente, desde el año 1990 hasta acá, ha habido un aumento en la incidencia de cáncer de colon rectal de un 51% en aquellas personas que tienen de 20 a 49 años. Y desgraciadamente las tendencias aún peor, porque se calcula que para el año 2030 va a ser la causa principal de muerte por cáncer en la población entre 20 a 49 años. Y desgraciadamente en este grupo de edad lo encontramos aún más tarde y responde menos a la terapia. Este estudio, que tuvo una publicidad enorme en la prensa regular, en Fox, en CNN, yo creo que de ahí sacó Trump de que la gente no podía tomar Tylenol. ¿Cuál fue el efecto de la colonoscopía en el Nordic Trial? Ellos invitaron a 28,000 personas a hacerse la colonoscopía y lo compararon con un grupo de 56,000 personas que no la invitaron. Resulta que de las 28,000 personas que invitaron, solamente 11,000 se hicieron la colonoscopía. Pero cuando tabularon las datas, ellos compararon el grupo que se invitó versus el grupo que no se invitó, y la conclusión fue de que prácticamente no hubo diferencia ni en la aparición de cáncer ni en la mortalidad. La prensa cogió eso y dijo, bueno, la colonoscopía no sirve. Y eso es una verdad a media. Tiene algo de verdad, tiene algo de mentira. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que solo el 42% se hicieron la colonoscopía. Señores, pero esa colonoscopía era gratis, se la ofrecieron gratis. Si todo el mundo se la hubiera hecho, hubiera habido una disminución de un 31% en el riesgo de desarrollar un cáncer y un 50% en la mortalidad. O sea, que sirve la colonoscopía, pero no nos podemos olvidar de ese detalle. 52% de los invitados no se hicieron la colonoscopía. Y ese es un gran desafío. Tenemos que averiguar por qué la gente no se hace colonoscopía. Y hay muchísimas razones. Yo sé que hay que hacérsela, pero esa lucha yo no la voy a coger. No, eso es demasiado caro. Yo no tengo síntomas, ¿para qué yo me voy a estar jurungueando? Connotación negativa. Yo, un macho, varón masculino, dejar que la doctora Cordone me meta un moreno de 1,5 metros. Imposible, jamás. Ningún doctor me lo ha recomendado. Y eso incluye a gastroenterólogos, believe it or not. No tengo historia. En mi familia nadie se ha muerto de cáncer. El 90% de los cánceres de colon no hay historia familiar. Y por último, la más clásica de todo, de algo hay que morirse. El otro gran reto es, si por fin convencemos a la gente que se haga la colonoscopía, tenemos la disponibilidad y los recursos. Ahorita hablaremos de eso en República Dominicana. Por último, estos son los sexto y séptimo retos o desafíos que por desgracia los únicos culpables de estos dos somos nosotros mismos. Porque esto es, ¿qué pasa con la gente que se hizo la colonoscopía a pesar de todas las connotaciones negativas? Bueno, 1 en cada 1,000 pacientes años desarrolla un cáncer que pudo haberse prevenido si la colonoscopía se hacía bien. Y hay varias razones, pero las dos más importantes es porque encontramos un pólipo pero lo quitamos mal, que es peor a veces que no encontrarlo, o porque dejamos de ver el 25% de los adenomas en las colonoscopías que hacemos. Este estudio, muy bonito, muy elegante, también de hace varios años, mostró claramente, 300,000 pacientes, que había una relación indirecta entre la tasa de detección de adenoma y la posibilidad de usted desarrollar un cáncer de colon de intervalo. De hecho, mientras mayor sea la tasa de detección de adenoma de quien haga su colonoscopía, menos chance usted tiene de desarrollar un cáncer de intervalo, menos chance de que lo encuentren un cáncer avanzado o de morirse por un cáncer. Entonces, todo el mundo debería hacerse la tarea de hacerse colonoscopía con gastroenterólogos que tengan una tasa de detección de adenoma, y por cada 1% del aumento en su tasa de detección de adenoma, usted está disminuyendo un 5% la
posibilidad de que ese paciente muera de un cáncer de colon. Esa es una estadística con la que todos deberíamos dormir todas las noches. Estas son las razones por las que usted deja de ver pólipos, fallos en el reconocimiento a pesar de que se vea en la pantalla, lesiones muy planas detrás de los pliegues, una preparación del colon inadecuada, un retiro muy rápido, muy mala técnica, y las dos cosas son más o menos lo mismo, pero al final del día todo se resume en una exposición inadecuada de la mucosa. De lo que se trata la colonoscopía es de mirar la mucosa y debemos hacer un esfuerzo para verla lo mejor posible. Entonces, estas son las estrategias de mejoría en los próximos 10 minutos que me quedan. Primero, obviamente debemos empezar el tamizaje más joven. Por suerte, la mayoría de las guías hoy incluyen como parte del tamizaje que hagamos colonoscopía a los 45 años. O sea que hoy, si queremos prevenir el cáncer de colon, los 45 años es el nuevo 50. Y me voy más lejos. Yo creo que debemos ser un poquito más agresivos con los pacientes aún de menos de 45 años que se presentan con síntomas en las consultas, porque usted se va a encontrar con algunas sorpresas desagradables. Segundo, necesitamos, si nosotros queremos realmente que la colonoscopía tenga el potencial de hacer una diferencia, nosotros deberíamos hacer que cada paso que implica una colonoscopía se haga bien hecho, de forma tal de que la colonoscopía no sea que un paciente lo pida de Reyes ni de Santa Claus, pero que no llegue a su casa esa noche diciendo, o que llegue a su casa diciendo, eso no era tan malo, y al otro día en el trabajo diga, señores, háganse esa vaina que eso no es tan malo, versus, yo no me hago eso jamás en mi vida ni muerto. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de hacer. Y por supuesto, pudiéramos pasarnos un congreso entero hablando de todos los pasos, pero cada uno de ellos es importante si queremos cambiar la experiencia de los pacientes que se hacen colonoscopía. Ahorita hablaba de la disponibilidad de los recursos. Resulta que un país como República Dominicana, que tiene alrededor de 10 millones de habitantes, sin contar a los haitianos, que tiene alrededor de 2 millones de personas entre 45 y 75 años, eso representa 240,000 colonoscopías al año, de las cuales el 50% son de tamizaje. A grosso modo, necesitaríamos entre 300 a 600 colonoscopistas. Depende del tiempo que pase cada colonoscopista haciendo colonoscopía. La buena noticia es que en nuestro país tenemos más de 600 gastroenterólogos. La mala noticia es que quizás no están repartidos como quisiéramos, y eso estamos tratando de averiguar qué tan even está, pero sabemos que hay más en Santiago, más en Santo Domingo, etc. En cuanto a los recursos, este fue un estudio publicado este año, donde se estudiaron 56 revisiones sistemáticas, 46 de países de ingreso alto, 6 de países de ingreso medio y 4 de países pobres. Y cada una de las estrategias de tamizaje, todas, incluyendo la colonoscopía cada 10 años, es costo efectiva y tenemos que convencer a nuestras autoridades y a los seguros médicos que gastar en colonoscopía no es un gasto, es una inversión. Se ahorra dinero. Énfasis en entrenamiento. Señores, este fue un estudio presentado el año pasado en DDW. 1 millón de colonoscopías, más de 1,000 colonoscopistas. La tasa de detección de adenoma fue entre 5 y 80%. En el año 2024, no estoy hablando de 1990, peor aún, por cada 5% de aumento en la tasa de detección de adenoma, se redujo un 8% de la posibilidad de desarrollar un cáncer de intervalo. Perdón. Este estudio por el grupo de Jeff Regula en Polonia cogió a un grupo de gastroenterólogos con tasa de detección de adenoma baja y los entrenó por 1 año. Y aquellos, primero demostró que se podía mejorar, y aquellos que lograron una mejoría de más de 5 quintiles logran disminuir la tasa de detección, logran disminuir la posibilidad de que sus pacientes mueran de un cáncer de colon. O sea que tenemos que mejorar, pero no es mejorar de 10 a 15, deberíamos tratar de tener una media por lo menos de 35, en mi opinión de 50, de tasa de detección de adenoma. Tecnología. No podemos hacer lo mismo y esperar el mismo resultado. La colonoscopía de luz blanca debería ser cosa del siglo XX. En el siglo XXI tenemos demasiada tecnología disponible,
tenemos tecnología para la detección, para la caracterización y para hacer polipectomías bien hechas, seguras y eficaces. Y suficiente data en la literatura que soporta eso que le acabo de decir. Por supuesto, no hay tecnología que sirva si nosotros no limpiamos el colon. Yo creo que Benjamin Franklin era gastroenterólogo porque no hay una mejor frase para explicar por qué tenemos que limpiar bien el colon. Si nosotros fallamos en prepararnos, estamos preparando para fallar. Y eso es lo que pasa si no hacemos un buen trabajo en la limpieza. Estamos comprometiendo que sea un examen completo, estamos provocando que dure más, que el riesgo sea mayor, que haya que repetirlo o cancelarlo y sobre todo disminuimos la tasa de detección de adenoma. Y de nuevo, pudiéramos pasarnos un congreso entero hablando de la importancia y todos los tips para que haya un colon limpio, pero solamente por el tiempo puedo poner una diapositiva. Y esta es la más importante. El que no esté haciendo dosis dividida en el año 2025 se está sometiendo al riesgo de ser sometido a la justicia por mala práctica. O sea que, por favor, el que no haya cambiado eso, hágalo. Los métodos de inserción, obviamente, aún 30 años después de haciendo colonoscopía, cada colonoscopía es un desafío porque la meta es llegar al ciego. Y hay muchas razones por las que uno no llega. Las dos principales son loops o un bendito sigmoide lleno de divertículo y coagulación muy severa. Yo no tengo la menor duda de que el mejor método para vencer cualquiera de estos desafíos de llegar al ciego es la colonoscopía por intercambio de agua. Es la que tiene más sentido. Señores, apaguen la bombita de aire, cojan un chin de agua, te van a lograr, no van a hacer loops, van a llegar al ciego en 70 centímetros, no va a tener menos dolor, menos necesidad de propofol, no van a tener que cambiar al paciente de posición y rara vez hay que ayudarlo para llegar al ciego. Y además, de bono, hay un aumento de la tasa de detección de adenoma, que se reproduce en múltiples estudios. Esta figura lo explica todo, no creo que haya que decir mucho más. Estos son nuestros datos que hemos presentado como 5 o 6 trabajos. Tenemos alrededor de 10 años con una tasa de llegar al ciego de más de un 99% y tenemos 2 años que no tenemos que cambiar al paciente de posición. La calidad de la inspección, obviamente, uno comienza la colonoscopía cuando llegó al ciego. Ahí es donde comienza nuestro trabajo, ahí sí hay que poner aire. Necesitamos un examen adecuado del colon derecho, de las lesiones o de la mucosa proximal a los pliegues y a las obstrucciones, revisar muy bien la flexura, sobre todo la hepática, las válvulas rectales, las válvulas secar, eliminar y succionar cada chorrito de agua. Hay que tener una bomba de irrigación si usted quiere realmente limpiar bien el colon, hay que distender bien el colon, hay que tener un tiempo de observación. Algo que yo hago para tratar de mejorar la experiencia es que aunque uso CO2, desde que termino, entro de nuevo al ciego y le quito todo el aire. El solo hecho de que usted diga, mire, lo vamos a chequear, le mejora su tasa de detección de adenoma. O que usted mismo decida, cónchole, que de hecho se lo estimula a todo que lo hagan. O que decidan que lo van a entrenar. Todo eso provoca un aumento en la tasa de detección de adenoma. Y por supuesto, no se puede hablar en ninguna conferencia sin hablar de inteligencia artificial, y esto pudiera ser todo el simposio de hoy, pero en definitiva, la inteligencia nos va a ayudar a reconocer las lesiones. Yo soy de los que piensan que si hacemos todo bien no la necesitamos, y si no lo hacemos bien no nos ayuda en ese aspecto, pero creo que nos va a ayudar en documentar preparación, documentar tiempo de retiro, calidad del retiro en tiempo real, documentación, métricas de calidad, y todo eso va a contribuir en la mejoría y en la calidad de la colonoscopía. Y por supuesto, no está sujeto a sesgo de reconocimiento humano y sobre todo, no se distrae si te ofrecen un café o si te hablan del escogido y no tiene fatiga. Hay múltiples estudios que demuestran disminución en la tasa de pólipos que dejan de verse o en la tasa de detección de adenoma. Por supuesto, no todo es tan bonito. No ha habido muchos estudios que demuestren una tasa de detección de adenoma de pólipos avanzados y, como dice el doctor Müller, no estamos muy claros qué ganamos detectando los pólipos pequeños. Yo creo que es importante para mantener la calidad. No ha habido tampoco una gran progresión con los pólipos cerrados. Y por último, y ya para acabar,
necesitamos remover bien los pólipos. Necesitamos una mentalidad, un entrenamiento adecuado y todas las herramientas necesarias para lograrlo. En conclusión, la colonoscopía es la mejor herramienta para prevenir el cáncer de colon. Tenemos que educar a la población sobre sus beneficios para que la gente se la haga. Tenemos que mejorar su experiencia, convencer a la autoridad y a los seguros que esto no es un gasto, es una inversión. Tenemos que comenzar el tamizaje más temprano, colonoscopía de calidad. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo y necesitamos entrenarnos en hacer un retiro adecuado del endoscopio y revisar bien la mucosa y, por supuesto, hacer polipectomías completas, seguras y eficaces. Y recuerden, nunca dejen de aprender porque la vida no nos para de enseñar. Muchísimas gracias.